que es muy parecido a la composición del ácido, del DNA y el RNA, los ácidos nucleicos, ¿sí? Y entonces se piensa, ¿sí?, que pudo venir la vida de otro, del universo, de manera, no que ya hayan llegado no, sino que esas sustancias, como esos ácidos nucleicos, hayan caído en un meteorito, que se hayan formado en otro planeta, y que eso dieron origen a lo que podía ser las primeras células. Y una vez que empezaron los primeros organismos a respirar, se empezó a liberar oxígeno en la atmósfera, ¿sí? Y entonces pues fue por eso que tenemos ahora oxígeno. Bien, la molécula de agua en conjunto posee una carga neutra y tiene igual número de electrones y protones, ¿sí? Entonces tenemos una carga neutra. Sin embargo, es una molécula polar. Esa capacidad de que sea una molécula polar le va a permitir que sea conocida como el disolvente universal. Y vamos a ver a qué se debe esa polaridad. Ustedes vieron que en el caso del átomo de oxígeno, ¿sí?, va a tener los electrones, ¿sí?, del átomo de hidrógeno, por lo cual pues van a formar, ¿sí?, como una cargas negativas, ¿sí?, en ciertas partes del átomo del oxígeno, ¿sí? Y sin embargo, el átomo de hidrógeno, ¿sí?, al quedarse sin esos electrones, pues sus núcleos y ciertas partes de su átomo van a quedar como ciertas cargas positivas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, el núcleo del oxígeno hará electrones fuera del núcleo de hidrógeno, dejando esos núcleos con una pequeña carga positiva neta, aquí, ¿no? El exceso de densidad de electrones en el átomo de oxígeno crea regiones débilmente negativas en los otros dos vértices de un tetraedro imaginado. Aquí tenemos nuestro tetraedro imaginario, ¿sí? Entonces en estos vértices, en el lado del oxígeno van a tener cargas negativas y en ese cargas positivos. Eso se llama polaridad, ¿sí? Se van a formar dos polos, uno positivo y un polo negativo, ¿sí? Y entonces esa polaridad le permite al agua, ¿sí?, ser el disolvente universal y que se puedan disolver. Hay soluciones que también sean polares, porque semejante disuelve semejante. Y ustedes se habrán dado cuenta que por eso el agua no se disuelve, o el aceite no se disuelve en el agua, porque el aceite es no polar, ¿sí?, por la cadena de carbonos que tiene, ¿sí?, y el agua es polar. Vamos a ver nosotros esa parte de la estructura del agua. Bien, una vez que ya se tienen esos enlaces covalentes entre el oxígeno y el hidrógeno, y vamos a ver nosotros que se van a formar estos vértices con esa carga positiva del lado del hidrógeno y con carga negativa, ¿sí?, del lado del oxígeno. Aquí como lo vemos, aquí están los vértices del lado del hidrógeno con carga positiva, y aquí está con esa carga negativa del lado del átomo de oxígeno, va a ayudar, ¿sí?, a que haya una atracción electrostática, una fuerza de atracción entre ellos, ¿sí?, y se forme lo que nosotros conocemos como puentes de hidrógeno entre este vértice con carga positiva del hidrógeno y ese vértice con carga negativa del átomo de oxígeno, y se forman puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, ¿sí? Cuando una región de carga parcial positiva de una molécula de agua se aproxima a una región de carga parcial negativa de otra molécula de agua, la fuerza de atracción forma entre ellas un enlace que se conoce como puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno puede formarse solamente entre cualquier átomo de hidrógeno que esté unido covalentemente a un átomo que posee una fuerte atracción por los electrones. Generalmente puede ser el oxígeno o el nitrógeno, y un átomo de oxígeno y nitrógeno de otra molécula, ¿sí? Vamos a ver qué tan importantes son esos puentes de hidrógeno en todas las propiedades físico-químicas del agua. En el agua, los puentes de hidrógeno se forman entre un vértice, ya lo vimos aquí, ¿sí?, negativo, ya lo vimos en positivo, ¿sí? Cada molécula de agua va a poder formar hasta 4 puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, van a formar con otros, están formando con otras 4, miren, 1, 2, 3, 4, y va a estar formándose hasta 4. Y entonces, un puente de hidrógeno es más débil
que un enlace iónico o un enlace covalente, pero a medida, ¿sí?, que se van aumentando y se van haciendo más puentes de hidrógeno, eso va a hacer, ¿sí?, que la molécula, ¿sí?, sea más fuerte, más resistente. Es como si ustedes empiezan a agarrar, son uno, ¿no?, y después llegan más y se agarran de la mano y más y más y más y más y más y más. Y alguien quiere entrar, pues no se va a poder, va a ser muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque están todos agarrados, ¿sí? Están todos empelotados, agarrados, y eso hace que aumente la fuerza, ¿no? Así como esos Genjirama de Goku, que entre todos hacían que se aumentaba la energía, ¿no? Y entonces, de esa manera, ¿sí?, se hace un enlace muy fuerte porque se van a aferrar todos estrechamente. Como dice, la unión hace la fuerza. Y eso hace también que el agua tenga los siguientes estados a nivel molecular. Aquí tenemos un estado sólido, ¿sí?, del agua, donde vemos nosotros que los puentes de hidrógeno están y las moléculas están bien conglomeradas, bien pegaditas, y sin embargo, en un estado líquido, ¿sí?, están más separadas, más relajadas. En el C, pues ya no hay unión, ¿sí? Ahí nada más puede haber choques. Regularmente, vemos nosotros que un gas va a ocupar, ¿sí?, el espacio que tiene el recipiente, y vemos que pues no hay forma de que, como no hay una interacción, no hay una atracción, pues no hay forma en que haya una unión, ¿sí?, que se formen puentes de hidrógeno. Debido a esos puentes de hidrógeno vamos a tener determinadas propiedades del agua. Vamos a tener nosotros una acción disolvente, una elevada fuerza de cohesión, un gran calor específico, un elevado calor de vaporización, tensión superficial, comportamiento inicial del agua y un elevado punto de ebullición y fusión. Como habíamos visto, esta acción disolvente permite, ¿sí?, que el agua sea una de las sustancias que más disuelven, ¿sí?, y por otro lado, por eso es llamado, ¿sí?, disolvente universal, ¿sí? Y esa propiedad es la más importante para la vida, ¿sí? Y esto se debe, como ya lo vimos, a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque pues gracias a eso pues se pueden dar las soluciones, ¿sí?, que se pueden disolver en el agua y que, por ejemplo, puedan las células, ¿sí?, una vez que vayan disueltas en el agua los nutrientes, puedan adquirirlos, ¿sí? Si no, no se podría. Vean ustedes qué importante. Si no, no se podría llevar el metabolismo en un organismo, ¿sí? Toda la formación de moléculas, toda la capacidad para podernos sintetizar moléculas, para poder secretar todas esas sustancias también una vez que ya se producen al exterior. El agua es súper importante, si no, no habría vida, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿sí?, un ion cloro, ¿sí? Vamos a ver cómo solvata, ¿sí?, el agua a una sustancia como ese cloruro de sodio, ¿sí? Vemos por un lado que aquí tenemos el cloruro de sodio todo hecho pelotas sin disolverse, pero una vez que ya se disuelve, ¿sí?, vemos cómo se separa en sus iones. Aquí tenemos al ion cloro, ¿sí?, y cómo lo rodean las moléculas de agua que lo está solvatando. Y aquí tenemos nosotros al ion sodio con su carga positiva, y vemos nosotros cómo lo solvantan todas las moléculas de agua que están alrededor. Mira aquí bien bonitas, que parecen como si fueran caritas de Mickey Mouse, ¿no? Y aquí tenemos nosotros otra vez a un ion cloro. En el caso de las disoluciones iónicas, los iones de sales son atraídos por los dipolos de agua, quedando atropados y recubiertos de moléculas de agua en forma de iones hidratados y solvatados. Como vimos también, pues esta polaridad le permite, por ejemplo, que el sodio sea atraído por esa polaridad que tiene el oxígeno, ¿sí? Y entonces queda atrapado, lo atrapan y lo rodean. Y por ejemplo, en el caso del cloro, pues queda atraído por la carga positiva que tienen los hidrógenos, ¿sí? Y entonces queda atrapado. Si se dan cuenta, aquí, vean esto, esa diferencia, quiero que lo noten. La que está de este lado pegada con este sodio, con esa carga de este átomo de sodio, ¿quién es? ¿Qué átomo es? Del agua. El oxígeno. El oxígeno, que tiene una carga negativa, ¿ya lo vieron? Y sin embargo, en este ion cloro, los que están pegados a él, ¿quiénes son? Los hidrógenos. Los hidrógenos. ¿Ya lo vieron?
Sí. Y de esa manera quedan solventados y será la disolución. Sí, dime. ¿Y qué pasa con la parte de que una molécula de agua puede ser ácido y base al mismo tiempo? Esta escena se llama anfotérico, por lo mismo, ¿sí? Una molécula de agua, ¿sí? Puede tener un carácter ácido básico porque es tanto capaz de ceder un protón, ¿sí? De acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, como capaz de aceptar un protón. Y entonces puede ser tanto un ácido como una base. ¿Sí te queda claro? Gracias, profesor. Sí, Nada. profesor. Bien, entonces la capacidad disolvente es la responsable de que sea el medio donde ocurren las reacciones del metabolismo, ¿sí? Entonces, esa capacidad ya lo vimos, si no hay metabolismo, no hay vida en los organismos vivos. Es toda la metabolismo es el que lleva todas las reacciones bioquímicas, ¿sí? Por él se llevan, es la formación de moléculas, ¿sí? En un organismo vivo. Tenemos el metabolismo y tenemos el metabolismo está formado por el anabolismo, que es la formación de moléculas, y por el catabolismo, que es la destrucción de las moléculas. Vamos a ver nosotros cómo se da esta solubilidad, ¿sí? Vamos a ver diferentes sustancias. La solubilidad es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Tú vas a aumentar la solubilidad a medida que aumentas la temperatura. Lógicamente, para ciertas sustancias, ¿sí? El aumento de la temperatura va a tener una velocidad de solubilidad mayor, un aumento de esa solubilidad al aumentar la temperatura. Vamos a ver nosotros, ¿sí? En el lado del eje de las Y, ¿sí? La solubilidad en gramos por 100 gramos de agua, y en el eje de las X, la solubilidad en temperatura expresada en grados Celsius, ¿sí? Y vemos nosotros aquí que, por ejemplo, para el caso del cloruro de sodio, a medida que aumentamos la temperatura, pues básicamente la solubilidad se mantiene constante, ¿sí? Porque el cloruro de sodio, a menos que tú ya satures tu solución, pues va a ser soluble en el agua sin ningún problema, ¿sí? Vamos a ver nosotros que a una temperatura de 38 grados centígrados aproximadamente, grados Celsius, perdón, vamos a tener una solubilidad alrededor de 20, de 40, no modificas tu solubilidad. Sin embargo, vemos nosotros que para el cloruro de potasio, ¿sí? A medida que aumentas la temperatura, va aumentando su solubilidad, aunque su pendiente es pequeña, ¿sí? En el caso de bromuro de potasio, ¿sí? Vemos que la solubilidad sí es más aumentada con referente a la temperatura, es directamente proporcional. Pero en el caso del nitrato de potasio, que a temperatura ambiente, ¿sí? Su solubilidad es muy baja, alrededor de 20 gramos por cada 100 gramos de agua, ¿sí? Cuando aumentamos la temperatura, aumentamos la solubilidad, ¿sí? Pero con una pendiente con una velocidad muy alta, miren ustedes, podemos aumentar en 60 grados Celsius, vamos a alcanzar una solubilidad superior a los 120 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Por qué se aumenta la solubilidad? Porque pues, lógicamente al permitir, ¿sí? Esa separación de esos iones que están más sintetizados de nitrato de potasio, pues hace que se dé esa mayor interacción, esa solvatación que vimos nosotros con el agua al aumentar la temperatura. Eso también va a permitir, si estos puentes de hidrógeno, a que el agua tenga una elevada fuerza de cohesión. Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, formando una estructura compacta que le convierte en un líquido casi de incomprensible. O sea, tú no puedes agarrar el agua y lo puedes comprimir. No puedes hacer eso, ¿sí? Pero eso es debido a los puentes de hidrógeno tan unidos, todas esas manitas unidas unas con otras. Al no poderse comprimirse, puede funcionar en algunos casos como un esqueleto hidrostático. Es algo como los animales que no tienen como tal un citoesqueleto. Vemos, por ejemplo, en el caso de las medusas, les funciona como un esqueleto hidrostático. Tienen un gran calor específico. También esa propiedad está en relación con los puentes de hidrógeno.
que se forman entre las moléculas de agua, ¿sí? El agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper los puentes de hidrógeno, porque la cual la temperatura se eleva muy lentamente. O sea, tienes que estar aplicando mucho calor para estar separando cada uno de esos puentes de hidrógeno de suéltense, 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 y más calor, y más calor, y más calor, y por eso tiene un gran calor específico, ¿sí? Esto permite que el citoplasma acuoso sirva de protección ante los cambios de temperatura, así se mantiene la temperatura constante. Ustedes bien saben que una célula, ¿sí?, todos sus organelos van a estar inmersos en el citoplasma, ¿sí? Y entonces, ese citoplasma pues está conformado por la mayor parte de agua. Cuando en el exterior, ¿sí?, se sube la temperatura, por ejemplo, de repente a 42 grados, nosotros estamos en Sonora, ¿sí?, pues la temperatura corporal se va a mantener constante. Y eso es debido precisamente a ese gran calor específico que tiene el agua. Es decir, todos esos puentes de hidrógeno permiten, ¿sí?, fusionar como un amortiguador a esos cambios de temperatura. Si no, imagínense, aumenta la temperatura de 42 grados centígrados y nuestra temperatura corporal aumentaría a 42 grados centígrados, lo que sería realmente trágico. ¿Por qué? Porque muchas proteínas se desnaturalizan al aumentar la temperatura, y si se desnaturalizan nuestras proteínas, pues ahí quedamos, ¿no? Como sucede en las personas que cuando tienen fiebre y que tienen temperaturas de más de 40 grados centígrados, se desnaturalizan nuestras proteínas, ya no pueden llevar a cabo la función en las enzimas y nos morimos. Muy simple. Pero vean ustedes cómo es tan perfecto los organismos vivos, cómo todo tiene una razón de ser. Y vean ustedes lo importante de esos puentecitos de hidrógeno. Elevado calor de vaporización. Sirven el mismo razonamiento también. Los puentes de hidrógeno son los responsables de esta propiedad, ¿sí? Porque si es difícil pasar, ¿sí?, de un estado sólido a un líquido para aplicar, pues también para pasarlo y después convertirlo en vapor, pues también tienes que romper más puentes de hidrógeno, y entonces por eso también tienen un elevado calor de vaporización. Para evaporar el agua, primero hay que romper los puentes de hidrógeno y posteriormente dotar a las moléculas del agua de suficiente energía cinética para poder pasar de esa fase líquida a una fase gaseosa. Para evaporar un gramo de agua se precisan de 540 calorías a una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de una atmósfera. ¿Así que queda todo claro, muchachos? Sí, profesora, todo bien. Sí. Muy bien. Vamos a ¿Podemos grabar la clase? Claro que sí, yo pensé que la estaban grabando. Sí, se siempre graban la clase, muchachos, sin ningún problema. Bien, vamos a esa parte de tensión superficial. Tensión superficial es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de la superficie libre de los líquidos. Ustedes siempre han preguntado, siempre ponen al mosquito caminando sobre el agua, ¿no? Dicen, ¿cómo consigue el mosquito caminar? Y te dicen mil explicaciones, etc. Y los que dicen, ay, es que es bien bruta, es la tensión superficial, y ya se sienten los super expertos. Eso no, eso cualquiera lo aprende, ¿no? Eso es conocimiento que no es complicado, o sea, no es ni siquiera súper, es un científico, ¿no? La gente a veces cuando tiene cierto conocimiento ya se cree mucho, pero eso no sirve de nada en la vida. Entonces, vamos a ver. Lo importante es que el conocimiento que llegues a tener lo puedas transmitir y lo puedas usar. Aquí tenemos esta parte, ¿sí? Que tenemos aquí todos estos, vean ustedes, todas estas moleculitas de agua aquí. Aquí están, pero miren, como si fueran, ¿sí? Una línea, ¿sí? Esa es en la superficie, pues se llama superficial, en la superficie del agua. Sin embargo, vemos que en las profundidades están todas aglomeradas, ¿sí? Y vamos a ver por qué el agua presenta una tensión superficial. La tensión superficial del agua, mientras las moléculas debajo de la superficie líquida experimentan fuerzas de atracción entre sí, ya vimos por qué, ¿sí? Pueden tener tanto puentes de hidrógeno como puede haber una atracción por fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y en todas las direcciones, las que se encuentran en la superficie van a estar ligadas unas con otras, ¿sí?
como si fuera nada más de manera horizontal, ¿sí? Y por aquellas que nada más están inmediatamente debajo, ¿sí? Esto crea esta tensión superficial, ¿sí? Y por eso es que los mosquitos pueden caminar en el agua. Muy bajo aparte. Y aparte tiene que ver también con su estructura. Bien. ¿Cuál es el comportamiento inusual del agua? El agua es la única sustancia que al inflarse se dilata. Es la única sustancia que cuando tú la tengas, cuando ustedes habrán visto muchas veces